Yo he titulado mi presentación El largo camino de la reestructuración bancaria, porque llevamos ya bastantes años con ella. Me gustaría hablarles, en primer lugar, rápidamente del balance del camino recorrido, porque se han hecho muchísimas cosas, ya no recuerdo la cantidad de reales decretos ley, creo que vamos por 14 o por 15, si no recuerdo mal. Luego creo que es importante ser conscientes de la dimensión del ajuste y hagamos cuentas, hablemos del coste de la reestructuración, tanto desde el punto de vista privado, accionistas, preferentistas, gente que tenía subordinadas, y también del coste público, gran parte del cual ya se traduce en un crecimiento importante del déficit público de la economía española. Dicho esto, me centraré en lo que en mi opinión todavía son factores de riesgo, a pesar de que lo más importante ya se ha superado. Finalmente, haré un brevísimo balance de dónde estamos y algún deber todavía pendiente. Quedan pocos, desde el punto de vista de la troika, de los hombres de negro, ya nos queda poco que cumplir, de las 32 condiciones que imponía el memorándum de entendimiento, el MOU. Yo creo que solo nos quedan dos, una reforma de la ley de las cajas de ahorros y quizá algo sobre normativa de provisiones bancarias, pero de 32, pues 30 ya están totalmente completadas. Y luego finalizaré con lo que a mí realmente más me preocupa ahora, y creo que hablaré de 4 o 5 preocupaciones que me gustaría compartir con todos ustedes. Bueno, como ya he anticipado, se han hecho muchas cosas, reformas, insisto, ya no recuerdo el número de reales decretos leyes, pero para que todo el mundo recuerde, pues hemos aprobado el FROB 1 en el año 2009, después el mismo FROB, pero para dar ayudas en formas de capital, el FROB 2, ya en el 2010 hubo que reformar la ley de las cajas de ahorros para permitirles acceder al capital de calidad, porque tenían un problema y se han bancarizado. Posteriormente exigimos a la banca mucho capital, hubo que reforzar el sistema financiero. El año pasado hubo un saneamiento brutal a través de 2 reales decretos leyes. El 1 de febrero exigió un volumen de provisiones enorme, 54.000 millones de euros, para limpiar el ladrillo malo, tóxico, en la jerga, pero no fue suficiente y 3 meses más tarde hubo que aprobar un segundo real decreto donde se exigió 30.000 millones más de provisiones para limpiar el ladrillo no malo, el que aparentemente tenía un riesgo normal, pero no era normal, evidentemente. Después a la banca le hemos pedido mucho más capital. En este momento todos los bancos tienen al menos un 9% de capital principal, que se llama, del capital del bueno. Hubo que unificar los fondos de garantías de depósito, porque uno de ellos se secó, el de las cajas de ahorros, y hubo que compartir y mutualizar riesgos, y los juntamos todos. Ya después, en verano del año pasado, todo el mundo recordará, yo al menos recuerdo un sábado por la tarde, poner la televisión y ver al señor de Guindos, pues diciendo que no nos dijo que nos rescataban, pero sí que había que pedir asistencia financiera a los fondos europeos, y nos dieron una línea de crédito de 100.000 millones, de las cuales hemos utilizado pues unos 41.000 millones a fecha de hoy. Y eso exigía muchas cosas, exigía una ley de reestructuración y resolución de entidades financieras ya aprobada. En esa ley se nos exigió algo que el gobierno no quería, que era crear un banco malo, ¿vale?, la llamada Sareb, una nueva reforma otra vez del Fondo de Garantía de Depósitos para dar liquidez a algunos preferentistas que les dan acciones pero que no eran líquidas, y por tanto el Fondo de Garantía en última instancia es el que va a aportar esa liquidez. Muy recientemente el Banco de España ha obligado a una reclasificación de los créditos refinanciados. Ayer supimos, la semana pasada en el informe de estabilidad financiera, que al final la morosidad oculta a verla hayla, con perdón, y hay 5.000 millones de provisiones que habrá que dotar en los próximos meses. Y estamos a las puertas de una nueva ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, y finalmente, como decía antes, nos falta todavía una nueva normativa de provisiones bancarias. Luego se han hecho muchas cosas, una profunda reestructuración del sector, cuyos resultados son francamente muy buenos. Se ha consolidado el sector, tenemos muchos menos competidores, tenemos una importante reducción de la capacidad instalada, luego lo cuantificaré. El saneamiento es brutal, es el 25% del PIB, son 250.000 millones de euros desde el 2007 hasta la actualidad. Se ha reducido a la mitad la exposición inmobiliaria de la banca, primero porque se ha provisionado y segundo porque gran parte de ella se ha ido al banco malo, a la Sareb, que ahí está. Ha habido un fuerte aumento del capital y de la calidad de ese capital. Ha mejorado enormemente la eficiencia. Primero se deterioró porque los márgenes se contraen y por tanto el margen se resiente, pero en el año pasado ya ha mejorado otra vez la eficiencia operativa. Hemos mejorado la liquidez, hemos podido devolver anticipadamente la enorme borrachera de la liquidez que llegó del Banco Central Europeo. Ha mejorado el gap de liquidez, la banca ha aumentado en los últimos meses la apelación al depósito y, por tanto, es capaz de financiar más cantidad de créditos con depósitos de lo que hacía hasta ahora. Y, finalmente, tenemos una parte del sector
que se han nacionalizado, alguno ya está en manos de otras entidades, algunas valencianas por cierto, y otras pues están ahí en las puertas de salida. En los próximos meses o semanas pues tenemos que el FROB tendrá que subastar Nova Caixa Galicia y próximamente pues Catalunya Caixa. Por tanto, se han hecho muchas cosas cuyos resultados son los que he citado. Como decía antes, la consolidación ha sido muy importante. Del 2009 al 2012 cayó en 41 el número de entidades de crédito. Si cogemos el dato más reciente, ha caído todavía más, 55. Cajas de toda la vida solamente quedan 2. Ahora tenemos bancos cuyas propietarias son las cajas de ahorros. En términos de grupos consolidados, la parte inferior de la transparencia, hay 32 menos que había en el año 2009, por tanto ha caído en 1/3 el número de grupos bancarios españoles. La consolidación ha sido muy fuerte en las cajas de ahorros, pero también en las cooperativas de crédito. Se ha ajustado mucho la capacidad, muchísimo. En el año 2008, en septiembre, la red de oficinas bancarias alcanzó un máximo histórico de nada menos que 45.000 oficinas en España. Ya se han cerrado casi 10.000 desde entonces. Se han cerrado en concreto el 21%, 9.474 para ser exacto. Todavía quedan pendientes de cierre muchos más, porque el memorándum de entendimiento a los bancos o cajas con ayudas públicas les ha exigido una corrección todavía mayor de las sucursales y, por tanto, al menos según mis estimaciones, que obliga a las cajas a volver a las regiones de origen, a muchas de ellas, mi estimación es que al menos faltan por cerrar todavía 2.000 oficinas más en los próximos años. El empleo también se ha resentido, por supuesto, porque la plantilla ha caído hasta diciembre de 2012, que es el último dato que ofrece el Banco de España, en 42.000 personas, es decir, el 15%. El saneamiento es brutal. Desde el año 2008 hasta junio del 2013, solo en negocio bancaria, el total de pérdidas por deterioro de activos, es decir, las provisiones utilizadas, son de 238.000 millones de euros. Eso es casi el 25% del PIB. Vemos que en algún año prácticamente ha sido necesario utilizar todo el margen de explotación, todo el negocio habitual de la banca y mucho más porque no había para sanear el activo, de tal forma que por término medio, en la época 2008, junio 2013, se ha utilizado el 127 del margen de explotación, es decir, lo que tenía y lo que no teníamos, y por eso ha habido importantes pérdidas, para sanear los balances. Una parte importante son para pérdidas de deterioro de activos financieros, pero también los inmuebles que se queda la banca se deterioran, pierde valor y también ha habido que sanearlos. La solvencia ha mejorado recientemente porque el Banco de España ha obligado, porque lo obligaba, por cierto, el memorándum de entendimiento a tener un capital principal, capital del bueno, para que todo el mundo entienda, de al menos el 9%. Todo el sector bancario español ya lo cumple. La solvencia en este momento ha subido de forma importante, tanto el coeficiente básico, que es el de mayor calidad, como el coeficiente de solvencia total, con datos que reportó el Banco de España la semana pasada en su informe de estabilidad financiera. No obstante, en la parte de abajo he utilizado datos del Banco Central Europeo que nos permite comparar la ratio de solvencia total de la Banca Europea y pueden ustedes observar que España está en la cola. Es decir, que aunque ha habido un esfuerzo muy importante por mejorar la solvencia, todavía somos uno de los sectores con menos coeficiente de solvencia. No obstante, hay que advertir que hay que manejar esta información con mucha cautela, porque si bien el numerador de la solvencia, que es el capital, está homogenizado a nivel internacional, lo que hay debajo, que es los activos ponderados por riesgo, no están armonizados a nivel internacional. Por tanto, insisto, esta comparación hay que hacerla con suma cautela. Decía que el sector ha ganado mucha eficiencia, se deterioró drásticamente en el 2011 porque se hundieron los márgenes, pero pueden ustedes observar que ha caído de forma importante y, por tanto, ha ganado eficiencia el sector recortando costes y la eficiencia ha mejorado el 12% desde este punto de deterioro que tuvo lugar en el 2011. Los costes operativos, los costes por unidad de producto, han caído, en concreto un 14% en esta etapa de crisis. Por tanto, la banca también ha hecho un esfuerzo muy importante conteniendo costes y mejorando la eficiencia. En resumen, ¿cuál sería el balance? Pues no hay más que ver una frase que no es mía, que es del informe de la semana pasada del Banco de España, que dice textualmente: el proceso de reforma, reestructuración y recapitalización del sector bancario español ha continuado avanzando según lo previsto en el MOU. Los avances logrados en términos de solvencia y liquidez de las entidades han contribuido, junto al alivio continuado de las tensiones en los mercados financieros internacionales, le debemos las gracias, por cierto, al Banco Central Europeo, al aumento de la confianza,
y a la mejora del saneamiento de mercado, del sentimiento de mercado respecto a los bancos españoles, cuya cotización en bolsa se ha recuperado a lo largo del 2013. Pero, ¿dónde está el pero? El pero también lo dice el Banco de España. No obstante, la todavía frágil situación de la economía española, la incompleta normalización de los mercados financieros en el área del euro y las consiguientes presiones sobre las cuentas de resultados obligarán a los bancos, a realizar esfuerzos adicionales de contención de costes y preservación del capital. Por tanto, el propio Banco de España la semana pasada reconoce el enorme mérito por el esfuerzo realizado, pero dice cuál es el pero, que es sobre todo el contexto macroeconómico incierto en los próximos años. ¿Y cuánto nos ha costado la fiesta? Entre comillas, lo de fiesta, evidentemente. Bueno, desde el punto de vista privado, en primer lugar, está el coste que han asumido las propias entidades financieras con las provisiones realizadas. El saneamiento, como hemos dicho antes, desde el 2008 hasta junio de este año, asciende a la friolera de 238.000 millones de euros, casi el 25% del PIB. Por tanto, son los principales paganos de la crisis. En segundo lugar, la gestión de los híbridos. Desgraciadamente, mucha gente tenía preferentes subordinadas y la cuantía de la pérdida de la quita que inicialmente aplicó las entidades ascendió nada menos que a casi 13.000 millones de euros. Es una cifra provisional porque, como todo el mundo sabe, en este momento hay procesos de arbitraje, sentencias judiciales y en muchas ocasiones son favorables a los tenedores de los instrumentos y, por tanto, esta cifra seguramente habrá que revisarla a la baja en los próximos meses. Por supuesto, los accionistas lo han perdido todo. En el Banco de Valencia, por supuesto, lo han perdido todo. En la CAM no había accionistas, pero había lo que se llaman los cuota partícipes, y esos también lo han perdido todo. Son costes privados. El Fondo de Garantía de Depósitos, aunque tiene la consideración de fondo público, porque resulta que el Banco de España nombra a más del 50% de los representantes, la aportación de los fondos es privada. Por tanto, yo al menos de momento he preferido ponerla en la parte privada. Bueno, pues los propios bancos, con el Fondo de Garantía de Depósitos, llevan asumidos 21.000 millones de pérdidas. ¿Por qué? Porque parte de las pérdidas que asumió el FROB inicialmente las ha asumido la banca y ha concedido al FROB lo que se llaman esquemas de protección de activo para hacer más atractivas las subastas en algunas entidades, por ejemplo con la CAM o por ejemplo con el Banco de Valencia, y son pérdidas que cuando afloren va a asumir el Fondo de Garantía de Depósitos, la banca. Y finalmente, aunque no es sumable porque no son euros, evidentemente una pérdida de empleo de 42.000 personas pues es un coste privado muy importante. Pero, ¿dónde está la factura para el sector público? Bueno, el Banco de España la cuantificó no hace mucho en ayudas de capital, es decir, ayudas a la solvencia, por importes que aquí el Banco de España sí que ha sumado la aportación del Fondo de Garantía de Depósitos, porque, insisto, al menos para Bruselas se considera que es una aportación pública. Y a eso hay que añadir, aunque no lo sumo, no es sumable, las garantías que aporta el FROB en forma de avales cuando un banco emite deuda o a la Sareb cuando ha emitido bonos con los cuales pagar a los bancos los activos que se queda a cambio. Por tanto, hay un pasivo que es contingente. Es decir, si pasara algo, la fiesta la acabaría pagando el sector público. Confiemos que por esta vía no pase nada. Si cojo los datos de las estadísticas que ofrece Eurostat, que computa el importe de las ayudas públicas a la banca desde el 2007 al año 2012 hasta diciembre, pues como ustedes pueden ver en el gráfico inferior izquierdo, en España la ayuda pública no es mayor que en otros países. La inyección pública de capital está en torno al 5,1-5,2% del PIB hasta finales del 2012. Estamos en torno a la media o ligeramente por debajo de Europa, muy alejado de países, por ejemplo, como Alemania, que ya inyectó capital público por importe del 11% del PIB. O, por ejemplo, por supuesto, Grecia, Irlanda, también nos supera el Reino Unido o Holanda. ¿De acuerdo? Ahora bien, si bien en España la inyección pública de capital es inferior a estos otros muchos países e inferior ligeramente a la media europea, en España se ha perdido una parte mucho más elevada de las ayudas concedidas. Es decir, lo que Eurostat ha llevado a déficit público, eso que en la prensa aparece a veces, no, el déficit público fue del 6 y pico, casi 7, o del 10,7 con ayudas públicas a la banca. Bueno, esos 3,7 puntos porcentuales es la cuantía de las ayudas públicas que Bruselas ha dado por perdida y, por tanto, ya ha imputado al déficit público hasta el año 2012. Podemos ver en el gráfico de la derecha que solo Irlanda supera a España en la parte de las ayudas públicas que de momento se dan por perdidas. En resumen, aquí se han inyectado menos fondos, más tardíamente,
pero se han perdido una parte mucho más importante de los mismos. Factores de riesgo. 4, en mi opinión. En primer lugar, es evidente que la banca española en los próximos trimestres, o incluso algún año, tendrá que afrontar nuevos saneamientos por varios motivos. Aunque, insisto, lo principal está hecho, ¿eh? El grueso del saneamiento ya está hecho por completo, pero como consecuencia del contexto macroeconómico es evidente que tendrá que seguir haciendo esfuerzos dotando provisiones con cargo a la cuenta de resultados. La primera es la reclasificación a la que ha obligado el Banco de España con los criterios que aprobó a principio de años y que obligaba a reclasificar aquellos préstamos que habían sido refinanciados, porque había una discrepancia en los criterios que utilizaban los bancos a la hora de reclasificarlos. Es evidente que cuando un préstamo se refinancia, muchas veces es porque hay un problema de fondo. El Banco de España, en la información que acaba de aportar hace una semana, nos ha dicho que hace poco había unos 182.000 millones de euros de préstamos que han sido refinanciados, de los cuales morosos eran 71.660. Estoy en la primera columna del cuadro. El dato que nos ha dicho a fecha 31 de septiembre de este año 2013, es decir, hace nada, nos ha dicho que la cifra es de 181.000 millones, es decir, préstamos que han sido refinanciados. Pero observen ustedes que ahora la cifra de los que aparecen que está al corriente del pago ha caído en 25.000 millones. Mientras que la cifra de esos préstamos refinanciados que ahora aparecen calificados con los nuevos criterios más exigentes como morosos ha aumentado un 29%, es decir, ha aflorado 20.000 millones de morosidad. Por tanto, es evidente que algo de morosidad oculta sí que había, en concreto 20.000 millones. El Banco de España nos ha dicho que la factura asociada a este crecimiento de la morosidad está en torno, cifra provisional, de 5.000 millones de euros, nos advierte que la cuenta de resultados no tiene ningún problema, que podrá asumirle la banca, pero lo que no nos dice es cuál es la situación diferencial por entidades. Es decir, es posible que haya entidades que no puedan hacer frente a esta cifra de provisiones y otras muchas, por supuesto, podrán asumirlo. La incógnita es ¿cuáles? Supongo que el Banco de España lo dirá en breve. Una información importante, llamativa y preocupante es la que hace referencia a la información que se revela de esta información de reclasificación de préstamos refinanciados referido a un colectivo de préstamos determinado, que son las hipotecas, ¿vale? El Banco de España no da información, pero si cogemos los comunicados que las entidades han dado a la CNMV como hechos relevantes, pues llama la atención lo que aparece, por ejemplo, en esta transparencia. Por ejemplo, el Sabadell, puedo hablar con nombres y apellidos porque es información pública que está en la página web de la CNMV, por supuesto, y aparte ya ha habido artículos en prensa que se han hecho eco de estos datos. El Sabadell, por ejemplo, pues como ha tenido que está absorbiendo la pesada digestión de la CAM, pues la mora en hipotecas le ha pasado del 4,7 al 8,9. Bankia, como ya hizo una transparencia absoluta del balance, la mora en hipotecas es muy alta, la media es del 5,2 para que todo el mundo tenga la referencia, la mora ya dijo que era del 7,5 en hipotecas, insisto, y mantiene que incluso después de la reclasificación sigue siendo del 7,5. Pero el BBVA, por ejemplo, ha pasado del 3,8 al 6. El Santander ha pasado del 3,1 al 6, casi el doble. El Popular del 4,7 al 5. CaixaBank del 3 al 4,5. Y Catalunya Bank, aunque no lo ha dicho, es que ya está en el 14,8. De mora en hipotecas, cuya media en España es del 5,2. 3 veces la media del sector. Por tanto, es evidente que había mora oculta. La morosidad seguirá aumentando por varios motivos. Primero, porque el crecimiento de la economía sigue débil. Las perspectivas macroeconómicas dicen que el año que viene el FMI habla del 0,2, la Comisión Europea dijo la semana pasada el 0,5, ¿no? El Gobierno el 0,7 y el panel de Funcas, por cierto, lo ha elevado al 0,8. ¿De acuerdo? Pero bueno, son tasas de crecimiento modestas. El paro, el consenso sí que es persista en niveles elevados. Hasta el 2018 se habla del 25% de tasa de paro en España, ¿vale? Afortunadamente empieza ya a no haber destrucción de empleo, aunque si estacionamos la serie sigue habiendo. Es decir, es un contexto macroeconómico en el cual la morosidad es previsible que siga subiendo. Estamos en el 13%, el gráfico izquierdo muestra que evidentemente ya afloró la morosidad en el sector constructor y promoción inmobiliaria, son morosidades en torno al 30%, en hipotecas está todavía en niveles muy bajos, aunque por lo que he dicho antes de lo que se está reclasificando a mora, seguramente va a subir de aquí a final de año. Pero si cogemos las previsiones, no son mías, son de AFI, nos dice que a final del 2014, estoy en la tabla de abajo,
la mora llegará a situarse en el 14,3. Simplemente porque la mora va a subir 1,5 puntos, habrá que hacer más provisiones. Pero si a la mora le sumamos los activos que se queda la banca porque no te pagan el préstamo, es decir, un activo que te adjudicas, es decir, es la otra cara de la moneda de una mora, en ese caso la morosidad, no contable, sino la morosidad sumando adjudicados, sube hasta el 18,2%. Y los adjudicados también hay que sanearlos. Por tanto, por cualquier regla de tres, en los próximos trimestres, la banca todavía tendrá que efectuar saneamientos en sus balances. Un elemento que también preocupa, y le preocupa el último informe que publicó hace 3 semanas el FMI, aquí tuvimos al señor Viñals, que nos contó, primero en privado, los profesores, después en público, en un foro en ADEIT, un tema que preocupa, y es el elevado endeudamiento de las empresas españolas. He cogido algún gráfico de este informe, pero utilizaré solamente el tercer gráfico, el de la derecha. Este gráfico lo que representa es qué porcentaje de la deuda empresarial española está en poder de empresas que dedican más del 100% de su margen bruto operativo a pagar el coste de la deuda. Repito, dedican más del 100% de su margen operativo bruto solo a pagar la deuda. Por tanto, ni amortizan ni dan beneficios, faltaría más. Bueno, pues esas empresas en España tienen el 40% de toda la deuda empresarial. Es un porcentaje muy alto. Solo nos supera Portugal y muy alejado, por cierto, de Francia y Alemania. Por tanto, este es un problema preocupante porque si la empresa española está altamente endeudada y es vulnerable ante las condiciones financieras, rápidamente puede repercutir en más mora bancaria. Por tanto, es un elemento de cautela que ha puesto el FMI y que me gustaría pues, compartir con todos ustedes. Puede haber más saneamientos por otras vías. Los bancos de los grupos 1 y 2 son los bancos que recibieron cajas, ayudas públicas. Esos ya han transferido los activos tóxicos al Banco Malo, a la Sareb. Pero el resto de bancos, los grupos 0 y los grupos 3, los que no recibieron ayudas públicas, esos en sus balances tienen todos sus inmuebles. Por tanto, si el precio de la vivienda sigue cayendo, si el precio de los inmuebles se sigue corrigiendo a la baja, la banca sana, entre comillas, tendrá que efectuar nuevas provisiones. Por tanto, ahí también hay un elemento de vulnerabilidad que va a depender, y aquí tomo palabras de Santiago Carbó, que leí creo que ayer en el periódico, la Sareb evidentemente tiene que tener mucho cuidado en el timing con el cual se deshace de los inmuebles para evitar un hundimiento rápido del precio de la vivienda, porque en ese caso crearía un problema tanto de pérdidas a la propia Sareb como a la banca sana. Por tanto, es muy importante que la Sareb tenga paciencia en el plazo de venta de los inmuebles, porque tiene 15 años por delante para evitar hundir todavía más a la banca. Segundo factor de riesgo, los márgenes son márgenes muy reducidos. Por ejemplo, he utilizado datos del Banco de España, de la cuenta de resultados del negocio en España, ¿vale? Del negocio doméstico. Podemos ver que el margen financiero, si analizo el dato de junio multiplicando por 2 para compararlo con el año anterior, el margen financiero ha experimentado una importante caída de 32.000 millones a 28.000 millones. No obstante, pueden ustedes ver que el margen de explotación, actividad normal, se ha recuperado. ¿Pero por qué? Porque resulta que la banca en este último año ha ganado casi 10.000 millones de euros en lo que se conoce como resultados de operaciones financieras, que es un negocio no recurrente. Es lo que yo llamo pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que hoy hago la plusvalía o el resultado financiero, pero se acabó. Es un negocio que no lo puedo repetir. Por tanto, está mejorando la cuenta de resultados gracias a un negocio no recurrente. Además, los tipos de interés son muy bajos. La semana pasada el BCE bajó el tipo de referencia del 0,5 al 0,25. El Euribor rápidamente ha empezado a reaccionar, ¿vale? Tiene trecho de caída en los próximos meses y la banca, los alumnos del máster sabéis que los márgenes de intermediación son función proporcional de los tipos de interés del mercado y por tanto la banca vive mejor con tipos altos que con tipos bajos. Por tanto, la caída del tipo de interés hará que los márgenes financieros también se resientan a la baja. Y luego, evidentemente, por lo que he dicho antes, mientras la mora siga subiendo y haya que efectuar saneamientos, por un lado la mora hace que el ingreso no financiero desaparezca y el saneamiento hace que tengas que dedicar una parte de tu margen a dotar provisiones. Algún dato muy rápido. Si cogemos la cuenta de resultados de la banca española, último dato, junio de 2013, datos públicos, están colgados en la web de la AEB y de la CECA, pues por ejemplo en el caso de las cajas, pues
miren ustedes a Catalunya Bank, ¿vale?, que está ahí en la pista de salida para la subasta. Pues el margen de explotación sin resultados de operaciones financieras, es decir, dejando el negocio recurrente, es 0,03. Es cero. O sea, difícil tiene el FRO vender Catalunya Caixa, sinceramente. Porque es que el margen es nulo. Y recuerden que la mora de hipotecas era del 15%, en esta entidad. La eficiencia es del 0,91, es decir, que destina el 91% del margen a pagar costes. O sea, que es muy, muy ineficiente. Pero si vemos la columna de resultados de operaciones financieras, que es un negocio no recurrente, lo que yo he llamado pan para hoy y hambre para mañana, pues en Bankia, en Catalunya Bank, en Nova Caixa Galicia, en las entidades nacionalizadas, está por las nubes. Es decir, que salvan la cuenta de resultados porque recurren a algo que no es recurrente. Por tanto, de cara al futuro tienen un reto muy, muy importante. En el caso de la banca, BBVA y Santander pues aparecen en posiciones muy privilegiadas, el margen de explotación sin resultado de operaciones financieras es muy elevado, no tienen la necesidad de recurrir a este tipo de operaciones, está por los suelos, pero alguno pues está notando los costes de la digestión de la CAM. Por ejemplo, el Sabadell también está apelando al resultado de operaciones financieras, dado que pesan el 0,63% del activo, o tienen un margen de explotación, si quito el negocio no recurrente, pues prácticamente por los suelos, ¿vale? Alguno incluso tiene márgenes negativos si descuento el negocio no recurrente. Tercer factor de riesgo, mucho se habla de que hay que romper el círculo vicioso de deuda pública y deuda soberana, y Santiago Carbó me consta que luego se va a centrar sobre todo en temas de unión bancaria, ¿vale? Y es muy importante eso, muy importante. Pero claro, no lo romperemos nunca si la banca cada vez tiene más deuda pública en los balances, evidentemente. Bueno, pues el dato es el de España. El peso de la deuda pública española en los balances de la banca española está casi en el 10% del PIB. Son casi 300.000 millones de euros, máximo histórico. ¿Por qué? Es un negocio fabuloso. Es lo que se llama el carry trade. Me financio en el BCE al 0,5 hasta ahora, compro deuda pública al 3, 4, incluso el 5%, tengo un margen libre de riesgos, fabuloso, mejoró mi cuenta de resultados y por tanto hay un incentivo a no prestar al sector privado y a comprar mucha deuda pública, y es lo que ha hecho la banca, ¿de acuerdo? Pero mi pregunta es, ¿y qué pasaría si en un stress test que va a hacer el Banco Central Europeo y la EVA el año que viene sometiera a estrés una quita a la deuda pública? ¿Y qué pasaría si sometiera a estrés al carry trade? Es decir, ¿qué pasaría si suponemos que en el futuro no tendremos el chollo del carry trade? ¿Qué pasaría si perdemos un 25% de ingresos? ¿Qué puede ocurrir? Habrá que ver la fortaleza de los márgenes para aguantar este escenario adverso. Y cuarto factor de riesgo, los cambios regulatorios. Hoy se especulaba que el Gobierno aprobara una nueva ley, no lo ha hecho hoy, no sé si el viernes el Consejo de Ministros la aprobará, que es una ley que reforma el impuesto de sociedades y reforma lo que se llaman los activos fiscales diferidos. La normativa internacional, lo que se conoce como Basilea III, a partir del año que viene, exige que se elimine del cómputo del capital de forma progresiva lo que se conoce con activos fiscales diferidos. Es decir, es un activo que un banco tiene a su favor y que en principio puede utilizar si en el futuro tiene bases imponibles negativas para ahorrar impuestos. Es decir, si tuve una base imponible negativa en el pasado, la puedo compensar con una base imponible positiva en el futuro, si gano dinero, por supuesto, para pagar menos impuestos. El debate es qué va a hacer el Gobierno en el cambio de la ley. Si va a reconocer un crédito fiscal, si le va a permitir compensarlo incluso con ejercicios pasados, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el cómputo de estos activos fiscales diferidos es una cantidad nada despreciable, son 60.000 millones de euros. Es el 28% del patrimonio neto de la banca española. Si esto desapareciera, la solvencia de la banca española caería 3 puntos, que es una auténtica barbaridad, a nivel agregado, ¿eh? Y para alguna entidad, fíjense que para Liberbank, Banco CEIS, BNN, Bankia, Catalunya Bank, Nova Caixa Galicia, representan un porcentaje muy, muy grande de su patrimonio neto. Yo estoy convencido que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y estoy convencido, porque tiene la necesidad, de que una parte importante las va a reconocer como capital, porque si no tenemos un serio problema. Pero bueno, a fecha de hoy, a esperas de saber lo que va a hacer el Gobierno, es un factor de riesgo. ¿Dónde estamos? Me camino ya hacia el final.
pues estamos en un sector que ha hecho los deberes, hemos cumplido la casi totalidad de las condiciones del MOU, todos los bancos ya tienen más de un 9% de capital principal, la banca no sana, la que tiene ayudas públicas, ha transferido 51.000 millones a la Sareb, se están cumpliendo esos planes de desinversión, todavía quedan pendientes desinversiones, cierre de sucursales, se han asumido pérdidas por parte de los tenedores de híbridos, como exigía Bruselas, y estamos pendientes de la venta, en este momento, de Nova Galicia Caixa y Catalunya Caixa. ¿Y cuáles son las preocupaciones? No sé, moderador, cómo voy de tiempo. 5 minutos, ¿vale? Rápidamente. Mis preocupaciones son ahora, primera, el FROB se tiene que salir de 2 entidades. De momento de 2, de Bankia lo hará más adelante, por supuesto. Pero de momento se quiere salir de Nova Caixa Galicia y de Catalunya Caixa. Las cifras son las siguientes. Nova Caixa Galicia hemos inyectado casi 10.000 millones de euros. Bruselas ya el año pasado dijo que de los 9.800, 7.600 los daba per perdidos, los llevó a déficit público. El FROB no. El FROB en las cuentas anuales dijo que la pérdida sería menor, 1.000 millones menos, pero la última declaración que hizo el director general del FROB, el señor Carrascosa, dijo que aspiraba a recuperar el 55% del valor en libros de la entidad, igual que hizo con la venta del banco Evo, que era una filial de Nova Caixa Galicia. En ese caso, al final las pérdidas prácticamente van a ser las mismas de las que dijo inicialmente Bruselas. El atractivo que tiene esta entidad, con permiso del nuevo cambio de la ley del Gobierno, son esos activos fiscales de 4.500 millones que, en mi opinión, van a decantar la balanza hacia un banco nacional para adjudicarse el Banco Gallego. En el caso de Catalunya Caixa, nos ha costado ya 13.000 millones. Yo creo que el FROB lo tiene muy difícil para venderlo, sinceramente muy difícil, porque ya he dicho antes que el margen sin negocio no recurrente es nulo, que la mora hipotecaria es de un 14,8% y que el margen financiero está por los suelos. Por tanto, sinceramente, lo tiene bastante complicado. Segunda preocupación, el sector se ha consolidado. Ya hemos dicho que el número de grupos consolidados había caído en 1/3. La concentración del mercado ha aumentado mucho, ha aumentado un 42% del 2007 al 2012, en términos de lo que se conoce como un índice de concentración, se llama el índice de Herfindahl, o si cojo la cuota de mercado de los 5 bancos más grandes, ahora es un 25% mayor. Luego, el mercado se ha concentrado y la concentración quizá puede ser peligrosa en términos de competencia. No obstante, todavía estamos por debajo de la eurozona, todo hay que decirlo. Ahora bien, hay una famosa regla en economía bancaria que se llama la regla de los 1800-200. ¿Qué significa esta regla rápidamente? Se utiliza en Estados Unidos. Cuando la concentración de un mercado supera los 1.800 puntos según índice de concentración, si se acepta una fusión, daría lugar a un exceso de concentración. Sería muy dañina para la competencia, por tanto se deniega automáticamente la fusión. O si el crecimiento de la concentración supera a 200 puntos, se entiende que es peligroso. Por tanto, se denegaría la fusión. Pues bien, en este momento, con los datos más recientes de diciembre del 2012, resulta que tenemos 11 provincias españolas donde el índice de Herfindahl supera los 1.800 puntos. Y en más de la mitad de las provincias españolas, en 27, el índice de Herfindahl ha aumentado más de 200 puntos. Por tanto, si el referente fuera el de la regla americana, aquí tenemos un problema de competencia. ¿Se va a resistir la competencia en los mercados? Yo creo que sí. Teníamos la CAM, Bancaja, y ahora a lo mejor ya no tenemos a ninguna. Y tenemos solo una entidad que ya no compite con el resto. Y de hecho, pues, aunque desde el punto de vista de los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia, obviamente, ha aceptado todas las fusiones, alguna al menos me llama la atención. Me llama la atención una de ellas, donde resulta que las dos cajas fusionadas tienen más del 60% de la concentración del mercado. Resulta que competencia dice que a partir del 30 es preocupante y, sin embargo, no ha dicho nada. Y la suma la sitúa por encima del 60%. Me refiero a las cajas gallegas. De la unión bancaria no voy a decir nada, Santiago. Ya aparece en el debate de mi opinión. Yo creo que es un tema muy importante, pero como Santiago monográficamente hablar del tema, yo, y como seguramente me paso de tiempo, prefiero no decir nada. Y finalmente diré algo que tiene que ver con la unión bancaria y es alguna preocupación de cara a los futuros stress tests, ¿de acuerdo? Me preocupa, lo he anticipado, me preocupa que hubiera
un ejercicio de estrés en la deuda pública, que nos pilla con 300.000 millones, y nos pilla en una situación en la cual los ingresos financieros de la deuda pública son el 25% del margen financiero de la banca. Por tanto, si el carry trade, el maná de la liquidez del BCE desaparece, perdemos el 25% del margen financiero. Por tanto, si esto se somete a estrés, la banca española puede tener un problema. Y esto es lo que quería acabar. Yo creo que el chollo del carry trade se terminará más pronto que tarde, con permiso del BCE, ya lo veremos. De momento he dicho que prórroga la subasta hasta el 2015, pero el chollo del carry trade cada vez es más pequeño, porque si el tipo de interés de deuda pública es más bajo, el diferencial con respecto al tipo de interés al que me presta el BCE es más bajo. Por tanto, aunque el peso actual del ingreso financiero es del 27% del total, esto evidentemente no es sostenible a largo plazo. No quiero abusar más del tiempo y muchas gracias.